Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mis amados hermanos que nos honran con su visita a través de esta página de internet, quiero darles la más cordial bienvenida y saludarlos con mucho aprecio, con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes. Es un gozo, una satisfacción muy grande poder estar nuevamente con ustedes en este momento a través de esta página de internet. Les doy la bienvenida, amados míos, en este momento, y recuerden ustedes que estamos en una transmisión en vivo y el título de nuestra lección que vamos a tener en esta tarde, aquí cambia un poquito el tema, y voy a decirles a ustedes cuál es el título de nuestro tema. El título en este caso es Sangre de macho cabrío, sangre de macho cabrío, ofrenda por el pecado, por los pecados de la gente, o también del pueblo. Lo voy a volver a repetir. Sangre de macho cabrío, ofrenda por el pecado, por los pecados de la gente o del pueblo. Vamos a usar los dos términos, gente y pueblo. Y pues, amados míos, estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México y estamos transmitiendo para todos ustedes. Son las 6:03. Hoy es día 13 de abril del 2016. Y amados hermanos, pues es un honor poder llevarles a ustedes el glorioso mensaje de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Me honro mucho el poder ser un siervo para ustedes que buscan la palabra, que tienen hambre y necesidad de oír el Evangelio de Jesucristo. Amados míos, pues después de los saludos de rigor y haberles dicho nuestro tema, ¿qué les parece si antes de orar, vamos a orar y luego vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver lo que tenemos aquí en el pizarrón y es lo que nos va a servir para nuestro estudio de esta tarde. Así que vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte a ti, oh Señor Dios, todo el honor, la honra y la gloria que tú mereces, Padre Dios. Señor, por favor, recibe, Padre eterno, nuestra gratitud, recibe nuestra humilde oración de gratitud por la palabra que tú nos vas a dar en este momento. Y yo te suplico, mi bendito Padre eterno, que toda bendición de lo alto se derrame sobre la palabra, sobre mis amados hermanos, que en diferido podrán escuchar este mensaje. Yo te doy a ti la honra y la gloria, bendito Padre eterno, porque tú nos das la sustancia de tu palabra. Y ahora yo te suplico que añadas, por amor de tu nombre, añade sabiduría, entendimiento y conocimiento a la verdad de tu palabra. Llénanos del conocimiento de tu verdad, Señor Dios. Cada uno de mis hermanos que más tarde, en forma diferida, puedan ver este estudio, llénales, córmales del derramamiento de espíritu de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, y dales la sabiduría para agradecer tu palabra, pero por encima de todo, Padre Dios, ayúdanos a ponerla por obra. De nada nos servirá, Señor Dios, oír tanta palabra, tener tanto conocimiento, si no ponemos por obra. Pues te ruego que tú nos des el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, mi Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Vamos a acercar aquí la cámara para que podamos, muy bien, gracias, darle la bienvenida a esta porción donde podemos ver cómo estamos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos, voy a enfocar una parte, en este caso, lo que ahorita necesitamos es esta porción.
Déjenme ver si caben las dos cosas así, enfocándolas. Miren, creo que sí. Creo que probablemente sí. Bueno, si ustedes tienen ahí la forma de mirar, este dibujo de alguna manera tiene un pequeño cambio. Si ustedes lo comparan con lo que hemos estudiado en otras ocasiones, entonces ustedes van a ver que hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, déjenme mostrarles. Aquí tenemos, este es el dibujo número 1. Este es el dibujo número 1. Y como pueden ver, es una estatura que en este caso representa a la nación de Israel. Toda la nación de Israel está representada por esta estatura. Algunos la conocen popularmente como una cruz, pero bíblicamente es una estatura. Luego tenemos aquí la parte superior, dígase así, del altar de metal, con sus 4 cuernos. Habían 4 cuernos, como ustedes ya lo saben, y luego aquí yo le he llamado, como ustedes ya lo escucharon en los estudios anteriores, le he llamado corona con sangre de cabrito. Esto es muy importante, corona con sangre de cabrito. Luego, pues ya les dije, una flecha que señala la estatura para pensar que esta estatura es toda la nación de Israel. Luego tenemos aquí en rojo un fundamento llamado fundamento de sangre de cabrito. Fundamento de sangre de cabrito. Como pueden ver, hay sangre también en los cuernos. Hay sangre en los cuernos. Ahora, para llenar el cuadro, que ustedes puedan tener todo el complemento, vamos al siguiente diseño. Tenemos igual, miren, tenemos la corona que representa en este caso, representa la base superior, o bueno, la parte superior del altar de metal. Luego hay una estatura, como pueden ver, aquí cambia, Señor Jesucristo. Esta estatura representa nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Luego, hablando de, bueno, siguiendo los diseños, luego hay un fundamento también de sangre. Luego abajo hay otra estatura, nuevamente representando a toda la nación de Israel. Así que ahora vamos a escribir, abajo está nuevamente el fundamento de sangre. Vamos a trabajar. Corona resucitada de sangre, estamos hablando aquí, vean esto, corona resucitada de sangre, con todo el poder en el cielo y en la tierra. Corona resucitada de sangre, con todo el poder en el cielo y en la tierra. Y luego estamos representando por esta estatura al Señor Jesucristo. Tenemos aquí fundamento de sangre resucitada. Vean esto porque lo vamos a estar estudiando. Fundamento de sangre resucitada. Luego tenemos otra estatura que representa a toda la nación de Israel. Pero aquí tenemos fundamento de sangre de cabrito. Fundamento de sangre de cabrito. Creo que hasta aquí ustedes pueden ir observando cómo está el cuadro general. Así que una vez que ya tienen todo el cuadro, bueno, vamos a mover nuestra cámara para regresarla a su lugar y ahora sí poder empezar a estudiar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Muy bien, ok. Perfecto. Un poquito para allá. Más. Ahí está. Perfecto. Un poquito para allá. Ahí está. Gracias. Muy amable. Bueno, mis amados hermanos, pues si ya tienen todo el cuadro, si ya vieron que pueden ustedes, ahora sí, vamos a trabajar un poquito más con este aspecto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, vamos a trabajar. Esto es que donde dice adelante, y luego esas dos. Perfecto, gracias. Ahora sí puedo ver mejor. Bueno, ahora, amados, quiero hacer una pequeña semblanza de lo que hemos estado estudiando
y puedo decirles a ustedes, amados míos, que he estado trabajando acerca de los 10 grados de sangre de la ofrenda por el pecado. Esto ha sido bastante hermoso lo que Dios nos ha dado, y estoy pretendiendo enseñarles a ustedes cómo obtener estos 10 grados de sangre de la ofrenda por el pecado. Déjenme decirles que para que ustedes puedan liberar el nombre que está cautivo, ustedes necesitan forzosamente caminar en estas 10 grados de sangre de ofrenda por el pecado. Así que en uno de los aspectos que hemos aprendido en dónde se encuentra cautivo el nombre tetragrama donde Jehová Dios bendito su nombre, se encuentra también en la parte profunda del altar de metal. Ahí acuérdense que esa sangre que nos da una vez el nombre ha sido liberado, una vez que ha sido sacado de su cautividad, entonces es como obtenemos la sangre resucitada. Hay mucho que hablar sobre esto, pero si vamos tranquilos, podremos, amados míos, comprender y entender la grandeza de lo que Dios hace en nuestra vida. Así que ahora, recuerden también, dentro de esta semblanza, que estos 10 grados de sangre de ofrenda o de la ofrenda por el pecado encajan perfectamente con cada uno de los 10 mandamientos. De modo que entonces, amados míos, cuando ustedes pueden poner por obra los 10 mandamientos, siempre van a ver que después, en forma posterior, vendrá el poder de cada uno de esos 10 grados o niveles de sangre que van a cubrir a fin de poder cumplir cabalmente con los 10 mandamientos del Señor. Ahora, vamos a entrar pues en el tema para que podamos avanzar, porque probablemente este punto número 3, que encaja con la tercera sangre y con el tercer mandamiento, sea muy corto y podamos avanzar un poco más sobre el tema que nos ha estado entreteniendo. Así que ahora, el tercer grado, como ya les dije, de esta sangre de Cristo, fue descrita mediante la sangre del cabrito. Esto era un cabrito. Por eso les dije a ustedes en el título, sangre de macho cabrío, y tenemos que poner o escribir entre paréntesis la palabra cabrito. Y esto era una ofrenda por el pecado, por los pecados de la gente o del pueblo. Déjenme hacer una pequeña resemblanza nuevamente. En la primera sangre o la primera nivel de sangre, vimos que esto era una ofrenda por Aarón y sus hijos, número 1. Número 2, la siguiente ofrenda era una ofrenda de sangre por los pecados de Aarón por él mismo. Ahora, si ven ustedes, ahora está implicando al pueblo, a la gente. Entonces, estamos viendo que esta tercera ofrenda era por los pecados de la gente. Espero estar dejando bien diseñada esta resemblanza. De modo que, hermanos, esta tercera ofrenda ajusta con el tercer mandamiento. Qué tristeza que, bueno, no tristeza, pero qué decepción, no sé, a veces no sé cómo decirlo, pero hay veces la gente no sabe el orden de los 10 mandamientos. Si alguien le dice cuál es el 9º mandamiento, cuál es el 7º mandamiento, cuál es el 5º mandamiento, como que se queda uno atorado y dice uno, ay, pues no me lo sé. Con esto que estamos estudiando, amados míos, ustedes pueden llevar una secuencia perfecta sobre los 10 mandamientos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Vieron eso? ¿Cuál es el primero? Yo soy Jehová tu Dios, número 1. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios
acerca de este tercer mandamiento. Así que ahora, mis hermanos, después de que Aarón, como ya estuvimos estudiando, había degollado el becerro para ofrecer sangre para él mismo, amados, él era limpio. Miren eso, una vez que él había hecho su sacrificio personal por él mismo, no buscó que alguien viniera e hiciera un sacrificio por él. Yo se los he venido diciendo. Si vamos a hacer la oración, hermanos, si vamos a orar, yo no voy a decirle, Jonathan, haz oración por mí. Y que te ayude el hermano José Luis para que también él haga oración. Entre los dos van a hacer oración por mí. No, eso tengo que hacerlo yo. No importa la edad que tuviera. Yo he puesto mucho a nuestra madre espiritual, nuestra hermana Berenice Gil, para que ustedes puedan ver que ella, a pesar de la edad que tiene, sigue orando, ayunando, ofreciendo su propio sacrificio por ella misma y no está esperanzada a que la gente lo haga. Claro, hermano, muy independientemente es el hecho de que la congregación sienta gratitud por su pastor, sienta deseos por orar por él, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad de sí mismo es la del pastor. Miren, en Levítico 9:15 tenemos un versículo que nos puede dar una muy buena señal de lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice en Levítico 9:15, dice de esta manera: ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo. Ahora vean ahí por favor esta parte. Y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y degollólo y lo ofreció por el pecado como el primero. Fíjense bien. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Ahora, vamos a estudiar un poquito más lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tengo que mencionarles que en este caso Moisés mandó a Aarón presentar una ofrenda por el pecado por el pueblo, tratándola como lo había hecho con su propio sacrificio, aplicando la sangre en los cuernos del altar y derramando el resto al pie del altar. Así que todo el pueblo de Israel fue llamado a tener la misma relación de sangre de hermandad como Aarón lo había hecho. Déjenme explicárselo nuevamente desde el principio para que ustedes puedan tener el concepto mejor entendido. Pienso que lo puedo lograr en el corazón de ustedes. Vean que ante todo, el trabajo del sacerdote o del pastor es altamente de una responsabilidad muy grande. No era tanta la responsabilidad de los hijos del pastor o del sacerdote ni del pueblo como en comparación con el mismo sacerdote, quien su responsabilidad era enormemente grande. Vamos a comenzar. Por ejemplo, tengo que tomar principios del principio para que ustedes no pierdan el hilo. Pero aquí hay algo muy hermoso que al final de cuentas quiero que observen. Miren, por ejemplo, Aarón tenía que ofrecer un sacrificio por sus hijos. Desde aquí pongan atención a lo que les voy a mencionar. Desde aquí vemos que el principio estaba cifrado en que cuánto empeño debía ponerle a Aarón al sacrificio que era ofrecido en honor, dígase así, a sus hijos. Cuánta profundidad, cuánta entrega, cuánta devoción debía ponerle. No me respondan ahorita. Luego, él hacía todo ese trabajo. Después, él tomaba como dijimos en la mañana, tomaba era becerro y carnero, o como decir, no carnero. Déjenme mejor recordar, porque ya estoy aquí. Estábamos hablando, ¿cómo puede olvidárseme? Estábamos hablando de
Dios santo, de ternera. Si ustedes no están conmigo, tampoco me van a ayudar mucho. Luego tomó una ternera para él mismo. Acuérdense, tomó una ternera para él mismo. ¿Cuánta profundidad, entrega, devoción debió de haber puesto Aarón para ofrecer un sacrificio por sí mismo? Digamos de esta manera, la profundidad, la entrega, la devoción era menor que cuando estaba ofreciendo un sacrificio por sus hijos, o debió haber sido mayor cuando se trataba de él. No me respondan todavía porque vamos a la siguiente. La tercera, ya estoy en la tercera sangre. Ahorita estoy iniciando con la tercera sangre. Y miren esto, ahora él tenía que ofrecer un macho cabrío, que era una ofrenda por el pecado, por los pecados de la gente o del pueblo. Mi observación es esta. Ahora se trataba del populacho, por decirlo así. Ahora se trataba del vulgo. Ahora se trataba del pueblo, se trataba de la gente. ¿Cuánta profundidad debió de ver él puesto? ¿Cuánta profundidad, entrega, etcétera, que él tenía que poner cuando ofreciera la ofrenda por el pueblo? Ya les dije, primero fue por sus hijos, el sacerdote, el pastor, primero tiene que ofrecer sacrificios por sus hijos, luego por él mismo y luego por la congregación. Entonces déjenme especificar mi observación y mi pregunta. Debería de existir un cambio, una profundidad más alta, más profunda, cuando se trata de estos tres casos. No sé si mi pregunta queda entendida. Fuera una diferencia de los tres. Ajá. ¿Debería de haber una diferencia de actitud, de entrega y todo aquello? Ese es mi punto. No debería de haberla. ¿Entienden eso? ¿Y saben qué significa esto? Verdadera hermandad. Verdadera hermandad. ¿Oyen eso? Esta era las ofrendas de sangre de hermandad. Y más adelante lo vamos a ir viendo. Ahorita ya vieron, número uno, el pastor debe hacerlo por sus hijos. Luego el pastor debe hacerlo por él mismo. Ahorita estamos en el tercer punto, donde el pastor debe de hacerlo, ¿qué? Por el pueblo o por la congregación. A lo mejor lo haga en una forma chusca, pero miren, supongamos que viene mi hija y dice: papá, quiero oración por mí, quiero una unción por mí. No, pues yo levanto al pueblo, pónganse de las manos, vengan a hacer un círculo alrededor de ella y pongan todo su deseo y de bla. Y quiero que reprendan, y quiero que hablen en lengua, quiero que oren en intercesión y dolores de parto, porque se trata nada más y nada menos que de mi hija. Y órale, a orar por ello. Luego, cuando se trata de mí, entonces quiero algo todavía superior a lo que hicieron con mi hija. Pero cuando ya se trata de la congregación, hermanos, vamos a hacer una oracioncilla por ustedes, hermanos. Señor Dios, aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu gente. Si quieres bendecirlos, bendícelos, Señor. Tú sabes que son una calamidad, Padre Dios. No creo que tengan mucho remedio, pero Señor, mi deber es ofrecer una ofrenda por ellos, una ofrenda de sangre por ellos. ¿Debe de ser así? Jamás. Jamás debe de ser así. Jamás de los jamás. Pues la estás limitando, la estás condicionando, hasta tu trabajo como pastor o sacerdote lo estás limitando. Fíjate bien. No, sí.
si el hermano José Luis no da diezmos y el hermano Jonathan sí da diezmos, cuando se trata de orar, ¿por quién voy a orar con más profundidad? Por el que más diezma. Amados, eso es romper la hermandad. Eso es romper la hermandad, ¿se dieron cuenta? A mí me pasa, hermanos. A mí me pasa, miren, yo doy gracias a Dios por cómo Dios maneja mi vida. Y agradezco que Dios lo haga de la manera como lo hace. Pero a veces viene, por decir, alguien, por no decir un nombre, un joven, por decir, pastor, quiero entregar mi diezmo y se va a dar cuenta que no es mucho, y hasta se le sonroja en sus ojos. Guardéis un guardadito, pero le voy a decir, le voy a declarar, no me digas nada, primero déjame orar, no me digas nada. Y así como alguien puede traer un diezmo de 2,000 pesos, debo orar de la misma manera por este jovencito que trae 3 pesos de diezmo. ¿Sí? Debe de ser, así debe de ser. Cuando yo estaba pastoreando en aquellos tiempos en la iglesia de Tepeti del Río, habían 3 mujeres viudas, son ya ancianas. Desde que yo llegué ahí, eran 3 ancianas. No mentira, 1, 2, 3, 4 ancianos, ya grandes de edad, ahorita están más grandes de edad, pero eran viudas. Y me decía, una de ellas siempre tenía esa costumbre, una de ellas decía, pastor, traía su sobre de diezmo, pastor, el diezmo de mi Señor. Ella nunca decía, es el diezmo de usted. No, ella decía, el diezmo de mi Señor. Y puedo comprobárselo porque tengo aquí una libreta donde yo anotaba, y bueno, anotaba en aquella iglesia, esta libreta personal mía, y ahí anotaba los diezmos, se los puedo comprobar, y ahí están los nombres de esas 4 mujeres ancianas viudas. 1 peso en el sobre. Y me decían, es de lo que vendí, de unos sopecitos. Me fui a vender unos sopecitos. Perdóname, pastor, pero solo es 1 peso. ¿Vieron eso? Entonces yo tenía que mostrar gratitud siempre, tengo que mostrarlo. No importa si la gente no tiene, no quiere, no le place dar, hermano, y me pide oración, yo tengo que hacerlo con la misma profundidad como debe de hacerlo un verdadero pastor. Ahora, no estoy diciendo que yo sea un verdadero pastor. Yo sé que soy un vil y menospreciable siervo inútil que está delante de ustedes. Pero miren, tratando de enseñarles algo. Entonces, ¿ya vieron esto? Así que ahora se trataba de hacer una ofrenda con un macho cabrío para la congregación. Por eso aquí tenemos todo Israel, y tenía que hacer todo lo mismo. Por eso ven ustedes un cuadro aquí y otro cuadro acá, porque todos tenían que hacer lo mismo. O sea, si hablamos desde el principio, fíjense bien, si hablamos desde el principio, aquí no diría todo Israel, diría los hijos de Aarón. Y cuando fuimos al segundo, que fue que terminamos ayer, por decirlo así, por eso estoy empezando con el siguiente, entonces no diría así, no diría tampoco los hijos de Israel. ¿Qué diría según ustedes? A ver, yo les pregunto porque si ustedes me responden, quiere decir que lo estoy dejando claro. Pero si no me responden, entonces estoy perdiendo mi tiempo y haciéndoles perder el tiempo a ustedes. La pregunta era esta, voy a regresar. Si estuviéramos hablando de la primera ofrenda que era de un becerro, se ofreció para los hijos de Israel, para Aarón y sus hijos. Era Aarón para sus hijos.
Y entonces no diría aquí todo Israel, sino diría los hijos de Aarón. Pero ahorita que estamos en el tercero, ¿cómo debe de, bueno, en el segundo, ¿cómo debe de decir? En el segundo. Y luego le pregunto del tercero. Para el sacerdote mismo. Y ahorita en el tercero, entonces, ahora vieron cómo dice. Todo Israel, para todo mundo, como dice. Cuando Jesús, es lo mismo. Cuando Jesús, en este caso, hermanos míos, fíjense bien, cuando Jesús dio su vida en expiación por la humanidad, cuando dio su sangre, ¿qué dice la Biblia? Fíjense, dice, porque Jesús, aun cuando éramos pecadores, fíjense bien, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, por el pueblo. Él no dijo, voy a morir solamente por los buenos, por los perfectos. ¿Vieron eso? De modo que entonces Él estaba dando su sangre de expiación por toda la humanidad, sin considerar absolutamente si eran buenos, dignos, merecedores o algo semejante. Así que entonces, mis amados hermanos, tratando, como ya habíamos visto, todo esto con su propio sacrificio, tuvo que trabajar para todo el pueblo de la misma intensidad como lo hizo por su familia, para él y para todo el pueblo. Por eso muchas veces, hermanos, la vida de un pastor es muy complicada y a la vez muy poco estimada por la gente, y también por el otro lado muy mal entendida por parte del pastor, de quien funge como pastor. ¿Qué es una de las primeras cosas que el pastor, hermano, malignamente, déjenme decirlo así, malignamente, porque la verdad es eso? ¿Cómo actúa el pastor? Siempre quiere el respeto de la gente, siempre quiere, si no quiero exagerar, pide la adoración de la gente, ya no respeto, sino va más allá. ¿Y cómo se defiende para poder exigir eso a la congregación? Se levantan el cuello hasta arriba, se pavonean y proclaman, soy el ungido de Jehová. ¿Te das cuenta? Estás ante nada más y nada menos que ante el ungido de Jehová. Y hasta lo pueden decir en hebreo, estás ante el ungido de Yahweh. Y con eso quieren asustar a la gente. Y la gente, pues como le sacan la Biblia, el pastor le da la Biblia y le dice, velo aquí. ¿Qué? ¿No has considerado a mi siervo que es el ungido de Jehová? Y la gente dice, no, pues la verdad, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es el pastor, es el ungido de Jehová. Así es. Así es. Exactamente. Entonces, dense cuenta, hermanos, que es muy difícil ser un pastor. El pastor es el más incomprendido. Pues, ¿para qué puedo decir cosas? A lo mejor nosotros como pastores tenemos toda la culpa de ser unos viles, de ser unos cochinos, asquerosos. Y la verdad, pues uno da que hablar a la gente, ¿verdad? Por eso el pastor debe ofrecer todos los días sangre por él mismo, como vimos hoy por la mañana, ayer por la tarde y por la mañana. Entonces, hermanos, muchas veces, tanto la gente, la congregación, no entiende la vida del pastor, como el pastor tampoco entiende su propia condición. Exige un respeto apoyándose en un texto bíblico de que soy el ungido de Jehová. Soy el ungido de Jehová. Tuve la desgracia, el infortunio
de asistir a una iglesia a la que asistí hace muchos años, allí en Guadalajara, y tuve el mal sabor de boca y la desgracia de conocer lo que estaba pasando en esta congregación. Afortunadamente es de otra familia espiritual. No recuerdo exactamente dónde es este lugar, pero me acuerdo que era cerca de las vías del tren. Y esa iglesia es muy próspera, ha prosperado mucho. Pero hasta la fecha ha sido una iglesia en la que el pastor, como es el ungido de Jehová, él tiene derecho de que si casa a una pareja, él tiene que cohabitar con la novia antes de que cohabite con el novio que ya es su esposo. Y dije, tuve el infortunio, la desdicha, la desgracia de estar en esta congregación predicando, y si yo hubiera sabido cómo estaban las cosas, créanme que no hubiera predicado en esa iglesia. Se cubren bajo el manto de que soy el ungido espiritual. Pero déjenme decirles una cosa. Por eso estoy hablando acerca de los pastores. Entre ellos estoy yo involucrado. Como pastores abusamos de la gente, abusamos de ellos, y en lugar de ayudarlos a caminar y darles crecimiento espiritual, como que les traemos una gran desgracia y maldición a su vida. Y eso es algo, hermanos, que no debería de suceder. Y esto es de lo que muchos pastores vamos a dar cuentas a Dios muy grande. Porque si hacemos caer a un alma, por muy imperfecta que sea, esa alma será demandada de Dios. Y es lo que uno debe tener miedo. Mucho temor y mucho miedo. Y uno vive en una agonía, en una aflicción. Si tan solo uno supiera que está uno impidiendo a alguien caminar correctamente. Entonces, el pastor no entiende su posición. Déjenme decirles acerca de Jesús. La misma palabra de Dios dice que Dios envió a su ¿qué? Ungido. A su ungido. ¿Quién era en este caso el ungido? Bueno, ya lo dije, el Señor Jesucristo. Pero muéstrenme en la Biblia, en los 4 evangelios, cuando Jesús abusó de su poder, de su autoridad, como el ungido de Jehová. El verdadero ungido de Jehová es Jesucristo mismo. Así que entonces, hermanos, por eso estamos hablando, cómo es que Aarón tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, por él. Y luego estamos ya en el tercer punto, donde ahora él tiene que ofrecer ofrenda por todo Israel, por toda la nación de Israel. Y tenía que hacerlo, hermano, con la misma intensidad, devoción, dedicación y entrega, como lo hacía por sus hijos, por él mismo y por toda la nación. Así que ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el primer diseño. Corona de sangre de cabrito. Corona de sangre de cabrito. Luego tenemos a la nación de Israel. Y luego un fundamento de sangre de cabrito. Hermanos, es tan tremendo lo que Dios nos está dando en este estudio. Por lo menos para mí, yo lo tomo para mi propia vida, en lo personal. Pero tenemos como ejemplo al Señor Jesucristo, porque Él reconoció la hermandad de sangre con sus discípulos después de su resurrección. Después de que Él resucitó, Él mostró esa hermandad de sangre. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 10. Y qué maravilloso que el Señor nos muestre a todos y cada uno de nosotros en forma individual cómo y de qué manera debemos tomar
estos 10 grados o niveles de sangre. Es algo bochornoso, vergonzoso, sin paralelo, que uno como pastor se para ante el púlpito sabiendo que uno está totalmente sucio e inmundo de tanto engaño, mentira, falsedades, pecado y tantas inmundicias. Pero por el otro lado, qué maravilloso que uno pueda reconocer sus errores, arrepentirse e ir y buscar la sangre de macho cabrío, porque ya vieron que ahora cambió. Ahora estamos hablando de macho cabrío, de un cabrito. Y esto, hermano, es algo que puede alentar la vida de cualquier pastor cuando necesita limpiarse y santificarse. Ojalá y todos pudiéramos reconocer nuestra posición, nuestra postura y el lugar que Dios nos ha dado para poder servir al pueblo. Porque estamos para servir al pueblo, no para perder al pueblo. Esto es lo más triste. Así que vamos a ver, Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dice, no temáis, y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y luego vamos a Juan 20, 17. Juan 20, 17. Tengo un mal que cuando lloro mucho me arden mucho mis ojos y casi no puedo ver, pero bueno, vamos a ver aquí. Juan 20, 17 dice de Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, déjenme mostrarles aquí este concepto bíblico. Jerusalén, la ciudad ramera, como yo se los he comprobado bíblicamente, no la ciudad de Roma. Jerusalén, la ciudad ramera, había crucificado a su Señor, su hermano, a su propio hermano. Vean esto. O sea, la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, que albergaba a los judíos, asesinaron ellos mismos a su propio hermano, quien es el Señor Jesucristo. ¿Vieron eso? Así que Jesús cambió el lugar de reunión de la hermandad, Él la cambió a Galilea, que significa en este lugar, en este caso, un lugar de la rueda. Después de que Jesús se levantó de los muertos, hermanos míos, Él vino al primogénito, Él vino a ser el primogénito de los muertos, o el primer engendrado de la muerte y las primicias entre sus hermanos, o el primogénito entre los hermanos en general. Así que, hermanos míos, espero dejar claro este punto, porque quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8, 29, dice de esta manera: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vieron ese texto? ¿Lo vieron? Y en Apocalipsis 1:5 encontramos ahí nuevamente otro texto que nos da una visión o un panorama de lo que les estoy comentando. Vamos ahí. Entonces en Apocalipsis 1:5 dice así la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Bendito su nombre. Y déjenme decirles, amados míos, que aunque los discípulos de Cristo le habían olvidado y habían huido, lo dejaron solo en el momento de la crucifixión, a pesar de eso, Él estaba listo, como el Cristo resucitado, a establecer una nueva hermandad con Él, como el primogénito eterno, como las primicias, el primer engendrado de entre los muertos, o de los muertos. Así que, hermanos, el Señor Jesús tenía muchas justificaciones y muchos muy buenos motivos para simplemente decirle al Padre: Padre, ya me sacaste del infierno y de la muerte, ya no quiero regresar aquí a la tierra, ya no quiero estar entre esta gente, traicioneros, mentirosos, habladores, y tantas cosas, blasfemos, y por encima de todo, la traición. No solamente Judas traicionó a Jesús, cuando los discípulos huyeron y corrieron, cuando vieron toda aquella escena, corrieron, ¿no acaso era traición? Entonces, hermanos, de cualquier manera Jesús tenía muchos muchos motivos muy justificables como para no desear tener una relación con ellos. A veces nosotros actuamos de una manera igual. Si aquel me hizo, corto toda relación. Si aquella me ofendió y me difamó mi reputación, jamás tengo contacto con ellos. Probablemente uno pueda guardar una distancia, pero no cortarlos. O no sé cómo lo entiendan ustedes. Mejor se los dejo a su albedrío. Pero Jesús podía haber hecho lo mismo. Jesús pudo decirle al Padre: Señor, Padre mío, tú sabes cómo es esta gente, tú los conoces, sabes cómo me trataron, etcétera, y me traicionaron, y me dejaron, y me abandonaron. Pero Él dijo: traigo una sangre nueva, traigo una sangre resucitada, bendito su nombre. Vean aquí. Traigo una sangre resucitada. Con ella quiero establecer una nueva relación. Con esta sangre resucitada creo que puedo lograr una nueva hermandad. Por eso es importante rescatar de la cautividad el nombre de Jehová Dios. Por eso en eso consiste, en ir a rescatar esa sangre de su cautividad, de rescatar el nombre, la sangre resucitada. En eso consiste lo que tanto hemos venido oyendo, ir a liberar el nombre, porque ese nombre nos va a dar, es el único nombre que nos va a dar la sangre resucitada. Y una vez que tenemos esa sangre resucitada, hermanos, podemos rehacer esa relación con la hermandad. Podemos volver a reamar como antes amábamos, pero no como antes, de una manera nueva, renovada. Entonces, eso es lo que provoca esa sangre. Entonces, por eso Él lo está diciendo en Apocalipsis 1:5 y Romanos 8:29. Porque ahora tenemos una sangre nueva, y con esa sangre Él vino a hacer una nueva hermandad. ¿Vieron eso? Él vino a hacer una nueva hermandad, y lo hizo también para toda la nación de Israel. Él mismo había dicho: Dios mi Padre, no estoy parafraseando, Dios mi Padre me ha enviado a la nación perdida de Israel, a las ovejas extraviadas de Israel, aunque tengo también por ahí otro pequeño rebaño que me conviene traer. ¿No así lo dijo? Pero entonces vean esto, santos, vean esto. Él dijo: con una sangre resucitada puedo rehacer una nueva nación, una nueva hermandad. Amados, la hermandad de lo que más está roto en todas las iglesias del mundo entero, trátese de la denominación que sea,
Y esta relación de hermandad está muy rota. ¿Y saben qué les falta para que puedan renacer con una nueva hermandad? ¿Por qué hablamos de ir a rescatar el nombre que está cautivo? Porque cuando logramos rescatar el nombre que está cautivo, obtenemos la sangre resucitada. Y al tener esta sangre resucitada, hermanos, tendremos un perdón para siempre. O sea, perdón para nosotros y poder perdonar a aquellos que nos han fallado. Entonces, esta es la sangre de hermandad a final de cuentas. No se les había presentado de esta manera. Y ustedes lo están oyendo, bendito su santo nombre. Así que entonces, mis amados hermanos, nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro hermano resucitado, nos dio su preciosa sangre resucitada como un fundamento inamovible eterno. Miren, santos, mientras que el pueblo de Israel, en este lado del diseño que tengo aquí en el pizarrón, mientras la nación caminó aquí en esta senda, ellos tuvieron una gran multitud de fallas, defectos, vicisitudes y todo un mundo de cosas que los exponía a que un día el Señor, y el Señor lo hizo, miren esto, el Señor simplemente cerró su corazón, cerró su bendición, retrajo sus manos y se apartó de la nación de Israel. Mientras ellos caminaban con una sangre temporal. Vean esto. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él trajo una nueva sangre que sería resucitada y que una vez que Él le diera a la nación de Israel, pero hasta la fecha ellos no lo han querido, pero durante el reino milenial todos los judíos van a tener que aceptar esa sangre. No quiero meterme por ahí, porque ellos van a aceptar esa sangre resucitada por conveniencia en forma teórica, y se los puedo comprobar lo que les estoy diciendo, porque al final de cuentas, cuando después del milenio, cuando Satán sea desatado de su prisión, saldrá a engañar a las naciones. Y dice, y aún engañará a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? En este caso, ahora sí, los judíos, durante el milenio. Entonces ellos van a volver a hacer una injuria contra la sangre resucitada. Por esto es por lo que el Señor, ha sido extremosamente grande, admirable, maravilloso en su trato que tiene con la nación de Israel. Jesús, nuestro bendito Redentor y Salvador, nuestro Padre eterno de toda gloria, Jehová, bueno y valiente, jamás han fallado en sus pactos, jamás han fallado en sus juramentos, dígase así, como en este caso Israel sí lo ha hecho. Así que, hermanos, cuando Moisés llevó a la nación de Israel a Canaán, ellos lo declararon. Hay un texto, no tengo ahorita tiempo de buscarlo, no tengo tiempo, pero ustedes pueden ver. Cuando dice la nación de Israel, y declararon, así, escúchenme, y ellos declararon, sí, le dijeron a Moisés, a solo Jehová Dios serviremos, y a Él solamente adoraremos. Ellos mismos, hermanos míos, trajeron juicio por su lengua, por su conciencia cautiva y muchas cosas más, porque tan pronto como más tarde ellos habían dicho estas palabras, al rato ya estaban adorando ídolos extraños. Qué tremendo. Así que el Señor Dios nunca ha violado su ley, sus ordenanzas, sus mandamientos. Nunca los ha violado. Él ha cumplido. Cuando Él dijo, yo he venido a salvar a la nación de Israel,
a estas ovejas perdidas de Israel, lo hizo. Y todavía confirmó su hermandad y amistad con ellos cuando trajo la sangre resucitada, puso un fundamento de sangre resucitada, puso a Israel en el fundamento de sangre de cabrito, que ahora en este caso era ya el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, qué tremendo es cuando nosotros le fallamos al Señor. Pero miren, hermanos, lejos de que ustedes y yo tengamos un aspecto negativo ante Dios, de cerrar nuestra Biblia, darle la espalda al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Todo el mundo me ha fallado, todo el mundo me ha fallado. ¿Saben qué? Puede que todo el mundo te falle, pero Dios jamás te falla, ni te ha fallado. No vale la pena, hermanos míos, no vale la pena que tú tomes un camino diferente. De todas maneras, todos vamos en el mismo camino y nos necesitamos unos a otros y no podemos apartarnos, porque todos vamos a llegar a donde cada uno de nosotros hemos decidido llegar. Y Dios, hermano mío, sustentará nuestra vida y nos ministrará con esa sangre resucitada que va a dar origen a la hermandad. Bendito su santo nombre. Así que entonces, hermanos míos, como ya les dije, Él vino con un fundamento inamovible. Por eso les dije que cuando el pueblo de Israel estaba aquí, ellos eran valientes, ellos eran de doble ánimo, ¿me entienden eso? Eran de doble ánimo, porque no estaban fundamentados en la sangre resucitada, que es la única que nos da el Padre cuando nosotros vamos y rescatamos de su cautividad ese nombre. Entonces Él nos da esa sangre resucitada. Es así como podremos llegar a la nueva ciudad. Así que, hermanos míos, Él puso su poder reinante de cuernos de sangre para cornear toda oposición que se levante ante la Torá, verdad del Padre, enseñándonos, hermanos, la hermandad de amor de su Padre, su misericordia y gracia en un nuevo lugar. Cuando Él, lejos de regresar, por ejemplo, a Capernaum, Él se fue a Galilea. Vean eso. Y el Señor se los dijo. ¿Saben por qué ya no regresó a Capernaum? No sé si ustedes sepan, o mis hermanos que están por internet, no sé si sepan por qué Jesús ya no regresó a Capernaum, sino que se fue a Galilea. Se lo voy a decir rápidamente. Jesús ya no quiso ir a Capernaum, porque Capernaum cerró su corazón, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, acciones y emociones, las cerraron totalmente al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué palabras? Ustedes lo deben de saber, estoy seguro que lo saben. ¿Saben qué palabras dijo el Señor Jesús a Capernaum en forma profética? Le dijo, si tan solo supieras la visitación que yo he hecho contigo y las obras que he hecho en ti, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, creo que Sodoma y Gomorra se hubieran comportado con más alegría y gratitud que tú, Capernaum. Dice, porque yo tendré más misericordia de Sodoma y Gomorra que de ti, Capernaum. Porque ellos vieron las obras de Dios, del Señor Jesucristo, y ellos se burlaron, escarnecieron, vituperaron, llenaron de esputos la obra admirable, milagrosa que el Señor Jesucristo hizo en Capernaum. Así que cuando el Señor Jesús quería hacer, estando en Capernaum, cuando Jesús quería hacer algún milagro, sacaba a la gente fuera de Capernaum y hacía el milagro que Dios les decía que hiciera en tal o cual situación o circunstancia. Hermanos, ¿qué enseñanza tiene eso para nosotros? Hermanos,
Qué tremendo, porque Dios nos ha dado el mensaje más grande, más maravilloso, más glorioso. El mensaje de la eternidad pasada, presente y futura es el camino crucificado. El camino crucificado no es una enseñanza sacada de la mente enfermiza de una mujer llamada Berenice Hitz. No nació para formar un movimiento denominacional. El mensaje del camino crucificado es una doctrina que viene desde la eternidad pasada, cuando no había denominaciones, cuando no existía nada. Y este es el mensaje que nosotros tenemos. Y aún así, muchas veces, hermanos, no guardamos nuestra compostura delante del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que, amados, hay tantas cosas que uno puede aprender. Pero déjenme ahora llevarnos a un lugar. Así que entonces, mis hermanos, cuando Dios llevó a una nueva relación a los discípulos y a la nación de Israel, los llevó a donde? A Galilea. Es decir, en un círculo nuevo, porque Galilea en hebreo es Galel, y significa una rueda o círculo. O sea, el Señor ya no trabajó en Capernaum, ya no estuvo en Jerusalén, se fue a ese lugar llamado Galilea. Y ahí, después de su resurrección, escuchen esto, después de su resurrección, Él empezó a trabajar en Galilea. Déjenme lanzar una pequeña flecha al aire, a ver si no me equivoco. Déjenme ir aquí. Pienso que puedo encontrarlo aquí en Juan, posiblemente. Déjenme ver si estoy bien. Bueno, a lo mejor no lo tengo aquí señalado, pero bueno. Probablemente esté en otro evangelio. Déjenme buscarlo. Déjenme ir a Lucas. O sea, posiblemente lo tengamos. Esperen un segundo. Ya lo tengo. Bueno, por lo menos tenemos una pequeña referencia. A ver si después puedo llevarnos un poquito más a otra parte donde quede más concretado este punto. Lucas capítulo 24. Pero debe de haber otra palabra, debe haber otra parte. De todos modos, aquí dice, capítulo 24, versículo 6. Quiero solamente como referencia, necesito más para que ustedes queden más, como dijeran, ustedes estuvieran más conformes con lo que les estoy diciendo. Pero bueno, este es uno nada más que me puede ayudar. Dice, no está aquí, está diciendo el ángel o el varón que estaba hablando. Le está diciendo, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Sí? Cuando aún estaba en Galilea. A ver, nada más por pura curiosidad, vamos a Mateo 17. Mateo 17, versículo 54. No tiene, perdón, entonces estoy mal. No, espérenme, perdón. Mateo 17, versículo 22 y 23. 22 y 23.
Entonces, bueno, dice, y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, estoy tratando solamente de darles una pequeña referencia acerca de lo que en realidad el Señor cambió. Vean esto, por favor. Vean esto. Él cambió, dígase así, su centro de operación. ¿Cuál era en verdad el centro de operación que debió albergar al Señor Jesucristo? ¿Cuál era el centro de operación de donde él debió de haber sido acogido? Jerusalén. Pero recuerdan aquellas hermosas palabras, digo hermosas y por otro lado tristes, cuando él se paró en un montículo y miró a la ciudad de Jerusalén y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recogerte como una gallina a sus polluelos y no quisiste? Así que entonces él buscó, por decirlo así, otros centros de operación, y en este caso fue ¿qué? Galilea, donde sí era acogido con amor, con verdad, con pasión, etc. Así que, amados míos, un círculo antes de terminar, porque al rato yo creo van a hablar mis hermanos de Quito, Ecuador, y van a querer su predicación por Skype. Entonces tengo que apurarme porque ya no tardarán en hablar. Entonces, déjenme decirles, nada más para cerrar este pensamiento, un círculo, amados míos, representa forma sin final del círculo, que a final de cuentas es la unidad del Padre. El círculo del nombre del Padre, Yud-He, Vav-He, no tiene ni principio ni fin. Ustedes pueden encerrarlo en un cuadro o en un círculo y siempre, hermano, estará el círculo ahí porque habla de sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. Vean ustedes un círculo, ¿dónde está el principio? ¿Dónde está el fin? No se ve. No hay donde poner un principio y un fin. ¿Se lo entendido, mis hermanos? Bueno, si Dios lo permite, mañana trabajaremos por la mañana con esta otra parte para que ustedes puedan tener un panorama mucho mejor. Así que, hermanos, pues vamos a tratar de mañana por la mañana, si Dios lo permite, 8 de la mañana estaré con ustedes. Hoy en la mañana no pude estar con ustedes, tuve que ir a acompañar a mi esposa al hospital y pues ya llegué tarde y ya no me dio tiempo de predicar. Pero mañana, si Dios quiere, a las 8 de la mañana estaré con ustedes. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios y bendecimos sus promesas que Él cumple y sabe cumplir. Oramos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús, venimos, Señor Dios, para que tú conviertas nuestro corazón en un círculo, Señor, donde tu palabra pueda descender. Queremos que nuestro corazón, Padre Dios, sea un Galilea. Que nuestro corazón sea ese lugar Galileo donde tú vengas a poner tu centro de operación. Transforma nuestro corazón. Transforma nuestra mente. Transforma nuestro carácter en Dios. Ayúdanos a que tú hagas algo nuevo en nosotros. A no depender, Señor, de las enseñanzas de cuando éramos no cristianos
o éramos jóvenes sin experiencia. Tú nos llevas, Señor, a experiencias distintas y ahora en este tiempo, Padre, necesitamos encajar perfectamente donde tu sangre resucitada se encuentra. Necesitamos encajar, mi Dios, en Galilea. Necesitamos, Señor, renovar esa hermandad, porque tú nos has dicho, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. A estas alturas, Padre, todo cristiano del mundo entero ya debe de ser una nueva criatura, no con sus ideas y pensamientos y conceptos preconcebidos. Ayúdanos a despojarnos de todos esos conceptos preconcebidos y iniciar una nueva hermandad contigo, Padre Dios. Hazlo primeramente conmigo, Señor. Ayúdame, Padre Dios, que necesito tener un cambio muy grande en mi vida. Te lo confieso, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener ese cambio radical, Señor, en mi vida. Y ayuda a mis hermanos que también lo necesitan, Señor. Que también lo necesitan. Y por toda tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo ruego, mi Dios. Y ahora, Padre, permítenos, Señor, poco o mucho, darte una ofrenda, Señor. Pero que tú veas que tenemos el deseo, Señor, de darte algo. Señor, te lo ruego. Y ahora, mi Dios, también quiero suplicarte de una manera muy especial que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día que tú vengas, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Que Dios esté en sus corazones en cada momento. Y si Dios lo permite, pues aquí estaremos, mis hermanos, dándole al Señor la honra y la gloria. Dios los guarde. Sí, Martín.